Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 10 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia, perseverando, siendo constantes en la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios que escuchamos, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y que así logremos alcanzar la salvación de nuestras almas. Esa es la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: En verdad os digo, que cuanto
dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105, nos habla acerca de nuestras buenas obras, las obras de misericordia. Recuerden, hay 14 obras de misericordia que se dividen en dos grupos, las obras de misericordia espirituales y las corporales. Aquí nos está hablando de las 6 obras de misericordia corporales. Falta la otra que la iglesia agregó, basada en Tobías capítulo 12, versículo 12, y también en Siracides capítulo 38, versículo 16, que es enterrar a los muertos. El Señor hoy nos habla a cada uno de nuestros corazones y nos motiva y nos enseña a que nosotros vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por nuestras acciones, no solamente por nuestra fe, como algunos lo suponen. Cree en el Señor y di que Él es tu Salvador y ya serás salvo. El Señor nos va a juzgar a nosotros a través de nuestras acciones. Y yo pregunto, ¿cómo es que nosotros podemos obedecer al Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos cumplir sus mandamientos? Conociendo su palabra. Si no conocemos su palabra, ¿qué vamos a obedecer? ¿Qué vamos a poner por obra? Escuchen cómo dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros. Tenemos que recibir la palabra sembrada en nosotros, ¿con qué? Con docilidad, con humildad, para así ponerla por obra y darle la gloria al Señor a través de nuestras buenas obras. Porque si no tenemos la palabra de Dios que nos guía, entonces ¿qué vamos a poner por obra? Tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor, enamorarnos de la palabra del Señor y pedir al Señor que, ayudados por su gracia, podamos poner por obra la palabra de Dios. Y dice, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Cuando escuchamos y no hacemos el mínimo intento por poner por obra, nos dice la palabra de Dios, que nos engañamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que pedir al Señor todos los días que, ayudados por su gracia, ustedes y yo pongamos por obra la palabra de Dios que escuchamos, para que así nuestra fe sea una fe auténtica, que va seguida por nuestras obras. Escuchen como dice Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. La fe y las obras. Entonces la palabra de Dios nos habla que nuestra fe tiene que ir seguida por nuestras obras, porque es por nuestras obras que vamos a ser juzgados en el juicio final. No solamente por cuánto creímos en el Señor y cuánto dijimos, Señor, te amo, tú eres mi Salvador, te acepto en mi corazón. No solamente por eso. Recuerden lo que dice Mateo 7:22. Aquel día muchos me dirán, Señor, predicamos en tu nombre expulsamos demonios. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores del mal, que nunca os conocí. Muy importante. Dice Santiago 2:14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe? Y nosotros siempre decimos, tengo fe en el Señor, yo creo en Dios, y eso es bueno, eso es excelente. En el versículo 19 aquí mismo, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? Haces muy bien. Escuche cómo es el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, con el creer, si solamente creemos,
hacemos igualito que el demonio. Él también cree y tiembla. Por eso dice Santiago 2:14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? ¿Acaso el Señor nos va a juzgar por cuánta fe tuvimos durante la vida? No por la fe solamente, sino por la fe y las obras. Porque cuando tenemos una fe auténtica, cuando creemos en el Señor y amamos a Él, eso conlleva en sí la obediencia al Señor, a hacer su voluntad. Decía Jesús en Lucas 11:28, dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, o sea, y la ponen por obra. Y dice, volvemos a Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, o sea, si están pasando necesidad, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La fe tiene que ir ¿con qué? Con nuestras obras. La palabra de Dios es bien clara hoy día, mis hermanos y hermanas. Vamos a ser juzgados no solamente por nuestra fe, sino por nuestras obras. Porque cuando tenemos fe y nuestras obras no van de acuerdo a nuestra fe que decimos tener, entonces es una fe muerta. Si hablamos de fe y creer en Dios, también el diablo cree, pero no le cree, no le obedece a Dios. Ahí está el gran detalle. Y muchos podemos estar ahí en creer. Sí creo en Dios, pero me esfuerzo por hacer su voluntad. Me esfuerzo por poner por obra las obras de misericordia. Entonces, es por eso que el Señor nos va a juzgar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cristo es el juez, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante la vida mortal, el bien o el mal. Cada uno de nosotros vamos a recibir ¿qué? De acuerdo a lo que hicimos, no a lo que creímos, no a cuántas veces decimos, Señor, desde hoy te acepto que eres mi Salvador. No, a cuánto hicimos. Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 22:12 nos dice claramente que el Señor nos va a juzgar según sus obras, tal y cual como nos dice hoy el Evangelio del día de hoy. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan los discípulos de Cristo, los cabritos representan los gentiles, los paganos. Y también nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá, todos vamos a ver. Mateo 24:30 dice que cuando venga Jesús, todos lo vamos a ver. El detalle es, como dice Mateo 24:36, que de ese día no sabe nadie. Entonces, por eso nunca nos dejemos de engañar cuando alguien diga, oh, se acerca el fin del mundo. Y esto, claro, estamos en el fin de los tiempos, sí, pero el fin del mundo, nadie nos sabe cuándo va a llegar. Lo que sí nos dice la Sagrada Escritura, que estemos preparados, que estemos siempre listos para el encuentro del Señor. Recuerden en Eclesiástico o Siracides, capítulo 17, versículo 2, nos dice la Sagrada Escritura que todos nosotros, desde antes que estemos en el seno, en el vientre de nuestra madre, ya estamos, ya nuestra vida tiene sus días contados. De modo que cada día que pasa es un día menos para vivir.
A veces nosotros nos levantamos cada día y le decimos al Señor, Señor, te doy gracias por este día más de vida. Bueno, de hecho es un día menos de vida. Como es un día menos de vida, debemos de vivir, como dice San Pablo allí en Efesios 5, del versículo 15 en adelante, de vivir prudentemente, no como necios, aprovechando el tiempo presente y buscando cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que pongamos por obra nuestra fe que tenemos en Él, que por eso por nuestras obras es que el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces aquí vienen las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, dar de comer al hambriento. Tuve sed y me disteis de beber, dar de beber al sediento. Era forastero y me acogiste, dar posada al forastero. Estaba desnudo y me vestiste, vestir al desnudo. Enfermo y me visitaste, visitar a los enfermos, servir a los enfermos. En la cárcel y acudiste a mí, visitar a los encarcelados. También es una obra de misericordia. Y aquí el Evangelio nombra las 6 obras de misericordia. Y son 7 que la iglesia añade enterrar a los muertos. Añade a la iglesia basándose en Tobías capítulo 12, versículo 12, y también en Siracides o Eclesiástico capítulo 38, versículo 16. Enterrar a los muertos, dar sepultura, ¿ok? Dice, entonces los justos le responderán. Aquí está el gran detalle, escuchen. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, y sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey, o sea Jesucristo, les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, todo lo que ustedes y yo hacemos de buenas obras con nuestro prójimo es estarle haciendo al mismo Señor Jesucristo. Y lo que dejamos de hacer cuando tenemos la oportunidad de hacer una buena obra de misericordia con alguien y no hacemos por descuido, porque no queremos, por alguna razón, es no hacer al mismo Señor Jesucristo. Porque dice el Señor, todo lo que hiciste con el más pequeño de estos, de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A la condenación eterna, fuego eterno. Esta vida es pasajera, máximo unos 100 años que vivamos. Pero el fuego eterno la herencia en el reino de los cielos, eso es eterno, para toda la eternidad. Por eso ustedes y yo tenemos que esforzarnos por cada día conocer más cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer? Dejándonos guiar de su palabra, enamorándonos de la Sagrada Escritura, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia que Él nos puede dar para que ustedes y yo podamos poner por obra la palabra de Dios que escuchamos y así alcancemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, los que no ponen por obra las obras de misericordia, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad os digo, que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis
de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno, y los justos aún a una vida eterna. Por eso, mis hermanos, cada día que el Señor nos regala para vivir, esforcémonos por poner por obra las obras de misericordia, que por eso vamos a ser juzgados. No solamente nos encerremos en esa idea de pensar, oh, solamente tengo que decir, Jesús, te acepto en mi corazón, o de creer en Dios y serás salvo. El Señor nos va a juzgar por nuestras obras, conforme haya sido nuestro proceder durante nuestra vida. Así va a ser el premio que vamos a recibir, bien la vida eterna o bien el castigo eterno. Que Dios nos libre y que nos dé, como dice allí en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que nos dé mucha sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo entendamos, comprendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer siempre su voluntad. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias, las necesidades del mundo entero. Les envío un abrazo de corazón a corazón para cada uno de ustedes. Les quiero mucho. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio de día. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana con la reflexión del Evangelio del día con su hermano Carlos Pauta. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.